No estás loco si estás viendo este tipo de cosas, sincronicidades, estás empezando a entender el significado de los símbolos, estás viendo todo eso que te habían dicho a nivel espiritual que era como de unos cuantos locos y ahora te está pasando a ti que estás experimentando todo este tipo de cosas, estás experimentando sincronicidades, estás viendo que la vida como que hay algo ahí detrás que tú no puedes comprender y que antes no tenías la capacidad de percibirlo. Y eso muchas veces va a hacer que pienses que estés completamente loco, que estés perdiendo la cabeza y que no sepas lo que está pasando. Pero aquí te voy a explicar una cosa que es fundamental que puedas entender. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque las personas lo hacemos de una forma inconsciente y de repente empezamos a ver números dobles, ¿vale? En la hora, en las matrículas de los coches, empezamos a conectar más con la espiritualidad, con la energía y no sabemos cómo eso se ha generado. Entonces, para que lo puedas entender y sobre todo, esto es importante, que lo puedas aplicar a tu vida, te voy a explicar cómo esto funciona, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tienes que entender es que si esto ha sucedido en tu vida, enhorabuena, porque estás elevando tu nivel de energía. Y ahí está la explicación que te voy a explicar ahora mismo perfectamente y precisamente, ¿de acuerdo? Entonces, ponte a entender, lo primero que tienes que entender es que el universo que nosotros conocemos y que nosotros vemos con nuestro ojo físico, ¿vale? O con nuestros 5 sentidos, tienen diferentes, digamos, están como descodificando una realidad de 3 dimensiones, es decir, todo lo que nosotros vemos con los 5 sentidos, ¿vale? Está, digamos, puesto ahí para nuestra percepción. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes aquí una máquina, voy a hacer aquí una máquina para que lo puedas entender, que esto es un proyector, ¿de acuerdo? Esto es un proyector, pum, 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 ok. Pero esta máquina, como por ejemplo te vas al hospital, esta máquina tiene una frecuencia. Si tú pones la frecuencia o pones, digamos, el radial en esta de aquí, pues lo que haces es proyectar, por ejemplo, la 3D. Perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa si tú cambias esta frecuencia, ¿vale? Y en vez de ponerla aquí, la pasas aquí. Y aumentas la frecuencia. Voy a poner aquí positivo, negativo. Si tú aumentas la frecuencia, esto de aquí ya no va a ver la 3D. Y dirás, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un hospital. ¿Qué va a empezar a ver? Pues por ejemplo, si tú pones el radial en la 3D vas a ver el cuerpo. Pero si tú cambias la frecuencia, pues vas a ver los huesos, por ejemplo. Si tú cambias la frecuencia de nuevo, vas a ver los músculos, ¿vale? ¿Por qué vas a ver diferentes planos de la existencia? Porque estás cambiando la frecuencia, ¿vale? Entonces, cuando cambias la frecuencia, estás viendo, estás percibiendo una energía completamente diferente. Eso, que lo haga una máquina, está muy bien. Pero, ¿cómo se puede aplicar a nuestro cuerpo? ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? Pues igual, como te he dicho, que todo es energía y que la 3D es como la energía más densa, ¿vale? Que la que se hace sólida, nosotros tenemos a nuestro alrededor un campo energético. Y ese campo energético, ¿cómo se configura? Que esta es la primera ley del universo, la ley del mentalismo, ¿vale? La ley del mentalismo, ¿a qué se refiere? De que todo es mental. Pero hemos entendido de una forma errónea que la mente está aquí, sino que la mente está aquí, en todo este espacio de aquí. Entonces, cuando tú realmente empiezas a entender esto, empiezas a poder entender cómo funciona la realidad. Entonces, si nuestro campo energético es aquello que nos envuelve a nosotros, pero que no lo podemos ver, sino que lo podemos percibir, ¿vale? Porque nuestros ojos físicos están anclados, de nuevo, a la 3D y a los 5 sentidos. Dentro de nosotros tenemos diferentes centros energéticos, ¿ok? Esos centros energéticos tienen asociados diferentes emociones. Y las emociones son las que forman este campo energético, que sea o más grande o más pequeño, ¿vale? Y eso también lo puedes controlar tú en cómo tú te vas sintiendo cada día, porque la ley del mentalismo, que es la ley de todo es mente, es simplemente o en gran mayor parte emoción. Cuando tú mejor te sientas, este campo energético se va a ampliar, ¿vale? Y cuanto peor te sientas, este campo energético va a disminuir. Es decir, se va a hacer más pequeño. Y constantemente nosotros, por cómo nos estamos sintiendo en nuestro día a día, va a ir bajando, subiendo, subiendo, bajando, haciéndose grande, pequeño, todo el rato. Pero ¿qué es lo que pasa? Y cómo tú esto lo puedes usar a tu favor para realmente empezar a poder percibir las sincronicidades, conectar con el tema más espiritual que en un principio pensabas que era de gente que estaba completamente loca. Y te lo voy a explicar muy fácilmente, haciendo 2 rangos, ¿de acuerdo? Voy a poner el campo energético que tú tienes, digamos, cuando vas por tu vida sin preguntarte muchas cosas, sin realmente
potenciar tu vida al máximo a nivel de hábitos, a nivel de mente, a nivel todo, sino que simplemente pues vas teniendo tu vida y ya está. Este sería tu campo energético determinado por las emociones que has ido viviendo en tu día a día, en tu vida, y que no te has parado a pensar el por qué sientes lo que sientes. Perfecto. Pero llega un punto en tu vida que tienes un shock emocional o algo que te rompe por completo, que te duele y te hace cambiar esa percepción sobre tu vida, cambia tus hábitos y empiezas a cuestionarte si todo lo que tú has conseguido en tu vida te ha traído lo que tú realmente quieres. Entonces empiezas a trabajar con tus emociones y empiezas a sentirte bien. Y como te he dicho antes, si te sientes mejor, tu campo energético se amplía. Entonces voy a hacer aquí el otro rango, el segundo rango. ¿De acuerdo? Digamos que este es con una emoción más elevada y este, el azul, sería con una emoción más bien normal o negativa, ¿vale? Sin que te hayas parado a pensar en autoconocerte y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede mágicamente, sin explicación? Porque como te he dicho, todo es energía y es sutil, es algo que nosotros percibimos, no es algo que pensemos con la mente, ¿vale? Porque, o sea, con la mente, con el cerebro me refiero, ¿vale? Tienes que entender qué es un pensamiento y qué es la ley del mentalismo, ¿vale? Porque la mente y el pensamiento son completamente diferentes. El pensamiento viene del cerebro, pero la mente viene del campo energético, ¿vale? De nuestra emoción. Entonces, esto es importante. Como te he dicho, todo es energía y cuando empiezas a ampliar tu campo energético, empiezas a ampliar la percepción que tú tienes sobre la realidad. Es decir, empiezas a ver la realidad de una forma más amplia. ¿Por qué? Porque como tú has ampliado tu energía, las cosas que ves sobre la realidad las empiezas a ver de una manera mucho más profunda. Es decir, empiezas a ver el motivo por qué una persona actúa como actúa. Empiezas a ver el motivo por el cual estás percibiendo sincronicidades. Lo que pasa es que aquí hay digamos una trampa también. Cuando tú empiezas a elevar y empiezas a ampliar tu nivel de energía y tu campo energético se va expandiendo, ¿qué es lo que pasa? Que estás experimentando cosas que no conocías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a percibir todo eso, te entra el cadre. O piensas que estás loco, o tienes miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque eso son cosas que luego tienes que trabajar. Cuando tú vas trabajando con estas cosas, es cuando ya tienes más capacidad de hacer más grande tu campo de energía para percibir más cosas e incluso canalizar, ¿vale? Porque has trabajado con las cosas que te estaba mostrando todo eso. Entonces, cuando tú estás sintiendo miedo, entonces este campo energético, en vez de hacerse grande, se vuelve pequeño. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción más baja. Por tanto, las personas que realmente les ha pasado esto dicen, hostia, empecé a ver las sincronicidades, pero ahora ya quizás no las veo tanto, tal, no sé qué. Eso es por tu campo energético y por tu nivel de energía. Eso es fundamental que lo puedas entender. Si tú realmente sientes miedo por alguna cosa, sientes odio, ¿vale? Sientes tristeza, porque cuando tú realmente... Esto es importante que lo puedas entender. Cuando tú elevas tu nivel de energía y esto se amplía, aparte de tener una percepción de la realidad mucho más amplia, empezar a ver las sincronicidades, conectar más con todo el tema espiritual y demás, sucede una cosa que es fundamental y que quiero que te quede grabada, ¿de acuerdo? Cuando tú amplías tu energía, voy a hacer aquí el campo verde ya directamente, ¿vale? Para que lo puedas entender. Cuando tú amplías tu energía y empiezas a tener una percepción de la energía mucho más elevada, no solamente percibes una realidad más elevada, por así decirlo, sino que tienes mucha más, ¿cómo decirlo? Más sensibilidad a las energías de las otras personas. Entonces, si tú te estás volviendo más sensible a la energía de los demás, eso te va a mostrar emociones dentro de ti que no has trabajado y que tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque todo viene desde dentro hacia afuera. No desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera. Y si tú, por ejemplo, ponte que estás teniendo un despertar de conciencia, ¿de acuerdo? Y tú tienes un nivel de energía determinado, ¿ok? Y tú te encuentras con una persona, ¿vale? Con esa sensibilidad que tú has ido ampliando, cuando tú te juntes con esta persona, todo lo que hay en tu interior va a salir a flote. Pum, 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 pum. Y muchas veces vas a pensar, es que cuando estoy con esta persona me siento mal, siento que me drena la energía. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque todavía no has trabajado en las cosas que tienes que trabajar y no has conectado al 100% con tu autenticidad, con quién eres tú, conectar y estar en tu centro. Porque una vez tú estás en tu centro, ya nadie te desequilibra, porque tú estás emanando la energía desde dentro y confías en ti. Pero esto sucede porque como tú es algo nuevo para ti, ¿vale? Está todo de nuevo, o sea, no sabes cómo gestionarlo, no sabes cómo gestionar la energía, por eso todo es un proceso.
Pero cuando tú realmente estás en este descubrimiento, ¿vale? De ampliar tu nivel de energía, de tu campo energético, tienes que centrarte al 100% en siempre sentirte bien. Pero que cuando pasen cosas en tu vida, que por lo que sea, esto no se pueda llevar a cabo, aprende y toma conciencia, esto es fundamental, toma conciencia de lo que te está enseñando esa situación. ¿Por qué? Porque para tomar para coger y este campo energético, mantenerlo amplio, ¿vale? Tienes que tomar conciencia de aquello que lo baja, o sea, de aquello que lo reprime, ¿vale? Como por ejemplo te he dicho antes, miedo a qué, pues miedo a la soledad, miedo a lo que sea, el odio, la ira, todo eso, ¿vale? ¿Para qué? Porque una vez tomes conciencia de todo eso, ya lo integras dentro de ti y ya no te afecta como te afectaba en esta situación, sino que se queda como parte de ti y te estás volviendo más auténtico, ¿vale? Eso es la verdadera clave del desarrollo personal, de elevar tu nivel de conciencia y de cómo funciona todo. Entonces, si tú realmente quieres experimentar las sincronicidades, si tú quieres experimentar la realidad espiritual de la que habla mucha gente ahora mismo, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es centrarte en ti, centrarte en elevar tu energía, centrarte en sentirte bien cada día. Y si pasa alguna cosa que no te permite sentirte bien, toma conciencia de lo que te está enseñando esa situación, que se está repitiendo. Y ya está, o sea, no tienes que hacer nada más, ni pensar en tener un montón de conocimiento y todo eso. Nada, déjalo, o sea, el conocimiento te va a ayudar al principio, pero luego va a ser más un impedimento porque todo el conocimiento que tú tienes aquí vas a tener un parálisis por análisis, ¿ok? Entonces, siempre céntrate al 100% en sentirte bien. Si tú estás haciendo algo que te hace sentir bien, sigue por ahí. Si alguien te da una información, ya sea medium, tarot y tal, que no te hace sentir bien, no sigas por ahí, porque todo eso no te va a hacer sentir bien. Y a ti lo que te interesa es sentirte bien para elevar tu nivel de energía, empezar a percibir las sincronicidades, conectar con la verdad espiritual y poco a poco conocerte a ti mismo para poder conseguir la vida que tú quieres. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Tienes aquí abajo mi canal de YouTube y mis redes sociales para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.